los primeros recuerdos grabados en mi mente están impregnados de una extraña mezcla de nostalgia e inquietud. La casa de mis bisabuelos era una estructura imponente, su edad traicionada por el crujido de sus suelos de madera y el susurro de sus corredores con corrientes de aire. Se alzaba al final de un largo camino de grava, rodeada de árboles retorcidos cuyas ramas parecían arañar el cielo. La casa misma tenía vida, una presencia silenciosa, casi melancólica, que se aferraba a sus paredes envejecidas. La pintura estaba descolorida, despegándose en largas tiras, y las ventanas, ligeramente opacas por el tiempo, siempre parecían captar la luz de una manera que las hacía parecer vivas, como si estuvieran observando. Tras la muerte de mi bisabuelo, mis visitas a la casa se hicieron más frecuentes. Mi bisabuela vivía allí sola, y aunque parecía perfectamente cómoda en su soledad, la quietud de la casa me inquietaba incluso a esa temprana edad. Solo tenía 4 o 5 años, apenas lo suficientemente mayor para comprender la pérdida, mucho menos los misterios que acechaban en los rincones de su hogar. Ella solía sentarse en su mecedora junto a la chimenea, su frágil figura envuelta en un chal grueso y desgastado. Era la imagen de la calma, estoica, amable y tranquilizadora, pero siempre había algo en sus ojos que insinuaba una comprensión mucho más allá de lo que jamás expresó en palabras. Las noches en esa casa eran las más vívidas. Recuerdo acostarme en la pequeña habitación de huéspedes que ella había preparado para mí, arropada bajo una pesada colcha que olía ligeramente a lavanda y madera vieja. El aire siempre parecía más frío por la noche, como si la casa misma exhalara un aliento helado una vez que el sol se hundía bajo el horizonte. Fue en esas horas cuando comenzaron las rarezas. Los golpes fueron lo primero en llegar, toques agudos y deliberados que resonaban en la quietud. No seguían un ritmo y nunca venían del mismo lugar 2 veces. A veces estaban en la puerta principal, a veces a lo largo de las paredes y otras parecían emanar de los mismos huesos de la casa. A menudo seguían pasos. Al principio eran suaves, como si alguien caminara de puntillas con cautela, pero pronto se volvían más audaces, más pesados, como si quienquiera, o lo que fuera, que caminaba hubiera ganado confianza. Yo presionaba mi rostro contra la almohada, aferrando la colcha hasta mi barbilla, mi pequeño corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Incluso entonces, podía sentir que estos sonidos no eran los crujidos normales de una casa vieja asentándose en sus cimientos. Había una intención detrás de ellos, un propósito que no podía entender pero que instintivamente temía. Y luego estaban los susurros. Al principio llegaban tan débilmente que no estaba segura de si los estaba imaginando. Pero a medida que pasaban las noches, se hacían inconfundibles. Voces bajas y murmurantes se deslizaban por las grietas del silencio, apenas lo suficientemente fuertes como para percibirse. Eran incomprensibles, como una conversación en un idioma que nunca había oído, y sin embargo cargaban un peso innegable, como si sus palabras estuvieran destinadas a mí, aunque no pudiera entenderlas. La cocina era otra fuente de inquietud. Las ollas y sartenes chocaban en medio de la noche, el sonido resonando como si alguien las estuviera revisando con urgencia. Mi bisabuela nunca parecía perturbada por estos sucesos. De hecho, sonreía cuando tímidamente mencionaba los ruidos. «Ese es solo tu bisabuelo», decía con una risita, su voz cálida pero firme. Incluso hablaba con él en ocasiones, dirigiéndose a la presencia invisible en un tono juguetón como si aún estuviera vivo y solo estuviera haciendo travesuras. «Vamos, vamos, compórtate», decía, agitando un dedo al aire vacío. Yo la miraba, con los ojos muy abiertos, tratando de entender qué estaba haciendo, pero su calma solo profundizaba mi confusión. Quería creerle. Quería pensar que los ruidos eran solo las travesuras inofensivas de un espíritu juguetón, alguien que nos amaba y no quería hacernos daño. Pero no podía sacarme de encima la inquietud que se enroscaba en mi estómago cada vez que la casa cobraba vida por la noche. La risa en su voz cuando le hablaba no coincidía con la pesadez que flotaba en el aire, ni con el escalofrío frío que recorría mi columna cada vez que estaba sola. Su fallecimiento, cuando llegó, fue repentino. Un momento estaba allí, sonriendo en su mecedora, tarareando un viejo himno mientras tejía, al siguiente, se había ido, dejando la casa aún más silenciosa que antes. Recuerdo sentarme en los escalones del frente después del funeral, mirando el camino de grava que se extendía como un sendero hacia ninguna parte.
El aire se sentía diferente, más pesado, más oscuro. Era como si la casa hubiera absorbido su ausencia, atrayéndola profundamente hacia su núcleo y dejándola supurar allí. No tenía palabras para ello entonces, pero podía sentirlo, su muerte había cambiado algo fundamental en el lugar. Y, sin embargo, la casa no se volvió tranquila. Si acaso, los sucesos extraños parecían intensificarse en las semanas siguientes. Los golpes se hacían más fuertes, más insistentes. Los pasos, alguna vez vacilantes, ahora resonaban con una especie de determinación. Los susurros se volvieron más audaces, sus palabras ininteligibles impregnadas de algo que parecía casi ira. Comencé a sentir como si me estuvieran observando, incluso durante las horas del día. Las sombras en las esquinas parecían más oscuras, más opresivas, y las habitaciones antes familiares de la casa se sentían extrañas e inhóspitas. Era como si la casa, ahora privada de su última guardiana viva, hubiera quedado expuesta a algo que había estado conteniendo durante años. No podía explicarlo, pero podía sentirlo, la presencia que persistía en esa casa ya no era benigna. Si alguna vez había sido mi bisabuelo, como afirmaba mi bisabuela, ya no estaba, y lo que había tomado su lugar era mucho menos indulgente. Mirando hacia atrás, me pregunto si la calma de mi bisabuela había sido una especie de escudo, una fuerza de voluntad que mantenía a raya la verdadera naturaleza de la casa. Sin ella, no quedaba nada para contener la oscuridad. En ese momento, no sabía nada de esto, solo era una niña, lidiando con el duelo y el miedo en igual medida. Pero en el fondo, creo que siempre supe que la casa estaba viva de una manera que no debería haber estado, y que había estado esperando algo, o alguien, todo ese tiempo. Cuando nos mudamos a la casa después de la muerte de mi bisabuela, se suponía que sería un nuevo comienzo para mi familia. Habíamos caído en tiempos difíciles, y la casa, vacía y esperando, era una oportunidad que no podíamos dejar pasar. Mi madre, su tercer esposo, mis hermanos gemelos y yo nos instalamos rápidamente, pero podía sentir una inquietud asentarse sobre mí como una segunda piel. No sabía entonces cuán profundamente arraigado estaba ese sentimiento ni hasta dónde llegaría. Solo tenía 8 años, aún en tercer grado, pero tenía una percepción de las peculiaridades de la casa, un instinto agudizado por mis primeros recuerdos de quedarme allí con mi bisabuela. Ahora, sin su presencia tranquilizadora, la casa se sentía desatada, como si hubiera desechado su delgada capa de normalidad para revelar algo crudo y peligroso debajo. La casa, construida en la década de 1930, era modesta y desgastada. Sus 2 dormitorios originales eran estrechos, con techos bajos y ventanas pequeñas que apenas dejaban entrar suficiente luz para perforar la penumbra. Mi madre y su esposo reclamaron la sala como su espacio para dormir, su cama abatible desplegándose directamente frente a la puerta de mi habitación. Mis hermanos, aún bebés, compartían el segundo dormitorio, sus cunas apretadas en el pequeño espacio. Yo tenía mi propia habitación, la misma en la que me había quedado de niña durante mis visitas. No había cambiado mucho desde entonces, aunque ahora las sombras parecían más oscuras, el aire más pesado. El armario Chief Farobe seguía de pie contra la pared, imponente y elevado como un centinela antiguo, sus puertas de madera ligeramente deformadas por los años. Mi cama, con su frío marco de metal, estaba en un ángulo extraño cerca de la ventana que daba al patio delantero. Desde la primera semana que nos mudamos, la casa comenzó a imponer su presencia. Empezó con ruidos, sonidos pequeños, casi imperceptibles al principio. Del tipo que podrías descartar como los crujidos y gemidos de una casa vieja asentándose en la tierra. Pero estos sonidos eran diferentes. Llevaban una intención, una especie de cadencia que no coincidía con la aleatoriedad del ruido natural. Por la noche, mientras yacía en la cama, oía pasos débiles arrastrándose en la sala. Al principio eran vacilantes, como si alguien no estuviera seguro de a dónde iba, pero se volvían más audaces con cada noche que pasaba. Contenía el aliento y observaba el tenue resplandor de la luz de la luna derramándose en la sala a través de la puerta entreabierta. A veces, captaba el movimiento de una sombra, una forma oscura deslizándose justo más allá del borde de la luz. No era la sombra de mi madre ni de su esposo, sus formas dormidas eran claramente visibles en el sofá-cama. Esta sombra se movía con propósito,
demasiado fluida y deliberada para ser un truco del ojo. Me cubría la cabeza con la manta, cerrando los ojos con fuerza y rezando para que el sueño me llevara antes de que la sombra encontrara su camino hacia mi habitación. Pero el sueño no era un santuario, ya que comenzaba a despertarme a horas extrañas, sacudida de sueños inquietos por el sonido inconfundible de susurros. Las voces eran débiles, sus palabras imposibles de descifrar, pero estaban allí, una presencia murmurante e insistente justo más allá del umbral de la comprensión. Subían y bajaban, a veces acompañadas de suaves sonidos de golpeteos que parecían resonar desde las paredes mismas. Me quedaba inmóvil en la cama, mis pequeñas manos aferrando las mantas con fuerza, temerosa de moverme o hacer un sonido. El armario Chifarobe se convirtió en el foco de mi inquietud. Durante el día, permanecía silencioso y discreto, su madera descolorida mezclándose con las paredes apagadas de la habitación. Pero por la noche, cobraba vida propia. Los ruidos comenzaban sutilmente, crujidos y gemidos suaves, como si la madera se moviera bajo alguna tensión invisible. Luego venía el golpeteo, ligero al principio pero volviéndose más insistente, como nudillos golpeando desde dentro de las puertas del armario. Miraba fijamente en la tenue luz, mis ojos jugándome trucos mientras imaginaba la madera deformada abultándose hacia afuera, como si algo dentro estuviera intentando salir. Una noche, reuní el coraje para investigar. Salí de la cama con piernas temblorosas, mis pies descalzos fríos contra el suelo de madera. Con cada paso hacia el Chifarobe, el aire parecía volverse más pesado, presionando mi pequeño cuerpo. Mi mano temblaba mientras alcanzaba la manija, y por un momento, dudé, un instinto primal gritándome que retrocediera. Pero la curiosidad, o quizás algo más oscuro, me empujó hacia adelante. Abrí la puerta de un tirón, medio esperando ver una figura grotesca esperándome dentro. En cambio, no había nada más que una oscuridad hueca que parecía extenderse más profundamente de lo que el armario debería permitir. El leve olor a naftalina mezclado con algo ligeramente metálico salió flotando, y cerré la puerta de golpe, retrocediendo a mi cama con el corazón latiendo en mi pecho. A la mañana siguiente, dudé antes de contarle a mi madre sobre los ruidos y la figura sombría. Temía que me descartara por completo, atribuyéndolo a miedos infantiles o una imaginación hiperactiva, pero las experiencias habían sido tan reales, tan vívidas, que no podía guardarlas dentro de mí. Cuando finalmente reuní el valor para explicar qué había pasado, ella escuchó en silencio, su rostro una máscara cuidadosamente controlada. Cuando describí la sombra moviéndose en la sala y la forma en que parecía tener intención, su expresión vaciló ligeramente. Al final, lo desestimó, diciéndome que probablemente era solo mi imaginación, un síntoma de adaptarme a un nuevo hogar y lidiar con la tristeza persistente de perder a mi bisabuela. Pero sus palabras no coincidían con su tono, y su explicación desdeñosa no borró el destello de inquietud que vi en sus ojos cuando se dio la vuelta. Podía decir que no creía del todo lo que estaba diciendo, que había una parte de ella que reconocía mi miedo como algo legítimo. Estaba tratando de protegerme, me di cuenta, intentando blindarme de una realidad que ella no estaba lista para enfrentar. Tal vez pensó que ignorar los extraños sucesos en la casa los haría desaparecer, que negar su existencia podría de alguna manera despojarlos de su poder. Pero podía ver a través de su intento de parecer compuesta. Sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba las mangas de su suéter, y su voz, aunque calma en la superficie, llevaba un borde de tensión. En ese momento, sentí una extraña mezcla de emociones, frustración porque no reconocía plenamente mis miedos y tristeza porque parecía estar lidiando con su propio tormento interno. Sus tranquilizaciones hicieron poco para consolarme, especialmente porque podía decir que estaba tratando tan duro de convencerse a sí misma como a mí. La verdad permanecía tácita entre nosotras, una presencia pesada y sofocante que ninguna de las dos se atrevía a enfrentar directamente. Era como si ambas entendiéramos, en el fondo, que algo estaba mal con la casa, algo más allá de nuestra comprensión. Y, sin embargo, estábamos atrapadas, por las circunstancias, por el duelo y por la creciente sensación de temor que colgaba sobre nosotras como una nube de tormenta esperando estallar. La actividad en la casa se intensificó de maneras sutiles pero aterradoras. Las luces en mi habitación comenzaron a parpadear en intervalos aleatorios, proyectando sombras erráticas que parecían danzar por las paredes.
Los sonidos de golpeteo se hacían más fuertes, extendiéndose desde el chifarobe hasta las ventanas e incluso el suelo bajo mi cama. Algunas noches, sentía la más leve vibración corriendo a través del marco metálico de la cama, como si algo invisible estuviera probando su fuerza. Comencé a dormir con una linterna aferrada en mi mano, aunque su débil haz hacía poco para disipar la oscuridad. Una noche, desperté por el sonido de arañazos en la ventana de mi habitación. Era un sonido suave y deliberado, como uñas arrastrándose por el vidrio. Mi corazón se aceleró mientras me giraba para mirar, medio esperando ver un rostro mirándome desde la oscuridad afuera. Pero la ventana estaba vacía, el patio más allá envuelto en sombras. Los arañazos continuaban, implacables y burlones, hasta que finalmente reuní el coraje para cerrar las cortinas de un tirón. El sonido cesó abruptamente, dejando un silencio opresivo en su lugar. La culminación de mi terror llegó unas semanas después. Desperté en medio de la noche con la sensación inconfundible de que mi cama temblaba. Al principio era suave, casi imperceptible, pero rápidamente se volvió más violento, el marco metálico traqueteando contra el suelo con una intensidad rítmica. Me aferré al colchón, mi aliento atrapado en la garganta mientras intentaba entender qué estaba pasando. La habitación parecía zumbar con energía, un sonido grave y continuo que vibraba en mi pecho. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, el temblor cesó. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de mi propia respiración entrecortada. No dormí el resto de esa noche. Cuando los primeros rayos de sol se filtraron por la ventana, sentí un alivio pasajero, como si el agarre de la casa sobre mí se hubiera aflojado con la luz del día. Pero en el fondo, sabía que no había terminado. Lo que vivía en esa casa apenas había comenzado a hacerse notar, y yo era impotente para detenerlo. Estaba observando, esperando, y podía sentir su presencia fortaleciéndose con cada noche que pasaba. La noche que desperté con luces brillantes inundando mi habitación, pensé con seguridad que había alguna explicación lógica. Tal vez un coche había entrado al patio, con los faros brillando directamente por la ventana. Pero al parpadear para despertarme y girarme a mirar, me di cuenta de lo imposible que era eso. La ventana daba al patio delantero, pero no había nada allí, ni coche, ni personas, ni fuente para la luz cegadora. Sin embargo, se derramaba en la habitación con una intensidad que hacía doler mis ojos. La luz no era constante tampoco. Pulsaba, parpadeando débilmente, como si alguna fuerza invisible le estuviera dando vida. Me quedé inmóvil en mi cama, intentando convencerme de que estaba soñando, pero cada detalle era demasiado nítido, demasiado vívido para ser otra cosa que real. Entonces, tan repentinamente como había aparecido la luz, se desvaneció, sumiendo la habitación en una oscuridad sofocante. Era como si la casa la hubiera absorbido, atrayéndola profundamente hacia sus paredes como una esponja absorbiendo agua. Por un momento, pensé que podía escuchar algo, un sonido rítmico y débil, casi como un latido del corazón. Contuve el aliento y escuché, pero se desvaneció demasiado rápido para estar segura. Me quedé despierta el resto de la noche, aferrando mis rodillas contra mi pecho y mirando la ventana, medio esperando que la luz regresara. Pero no lo hizo. Las noches siguientes no fueron mucho mejores. Comencé a notar las luces extrañas más a menudo, aunque nunca parecían tan cegadoras como la primera vez. Aparecían débilmente al principio, solo un resplandor que se deslizaba por los bordes de mi ventana, luego se intensificaban hasta que toda mi habitación estaba bañada en su brillo inquietante. En una noche particularmente perturbadora, desperté para ver la luz en la sala, derramándose como oro fundido a través de las grietas alrededor de la puerta de mi habitación. Podía escuchar ruidos débiles, como si alguien se moviera, pasos lentos y deliberados y el ocasional rasguño de muebles siendo desplazados. Quería gritar por mi madre, pero estaba demasiado asustada para hacer un sonido. No podía quitarme la sensación de que las luces intentaban llevarme a algún lugar, pero ¿a dónde? No lo sabía. Y luego estaba la figura. La vi por primera vez aproximadamente una semana después de que las luces comenzaron a aparecer. Había despertado en medio de la noche otra vez, el silencio opresivo presionándome como un peso físico. Me di la vuelta en la cama, y fue entonces cuando la vi. La figura estaba de pie en la sala,
justo más allá del umbral de mi puerta. A diferencia de las sombras que me habían perseguido antes, esta estaba bañada en luz, una presencia brillante y etérea que parecía casi demasiado perfecta, demasiado limpia. Sus bordes eran nítidos y definidos, y emitía un brillo casi cegador. Me quedé inmóvil, incapaz de apartar la mirada, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Al principio estaba completamente inmóvil, como una estatua tallada de luz misma. Pero mientras observaba, noté un movimiento leve, como si estuviera respirando o vibrando con alguna energía invisible. Luego, lentamente, giró la cabeza hacia el sofá donde dormían mi madre y su esposo. No hizo ningún sonido, no se acercó más, pero el aire en la habitación parecía volverse más pesado, más denso, como si la presencia de la figura lo estuviera deformando de alguna manera. Cerré los ojos con fuerza, las lágrimas corriendo por mi rostro mientras rezaba para que se fuera. Cuando finalmente me atreví a mirar de nuevo, había desaparecido. La sala estaba oscura, el aire quieto una vez más, pero no podía borrar la imagen de mi mente. Le conté a mi madre al respecto a la mañana siguiente, aunque intenté minimizar el terror que sentía. Para mi sorpresa, no lo descartó de inmediato. En cambio, se quedó callada, su rostro pálido, y luego me habló de sus propias experiencias. Dijo que había estado despertando en medio de la noche, incapaz de moverse, sintiendo como si algo pesado estuviera presionando su pecho. Describió la sensación de una figura inclinándose sobre ella, su presencia oscura y sofocante. Dijo que llevaba una capucha, sus rasgos oscurecidos por la sombra, y podía sentir que le estaba extrayendo algo, como si estuviera drenando su energía. Había intentado gritar, pero no salía ningún sonido. Lo llamó Judy, un nombre que se sentía absurdamente casual para algo tan aterrador. Su confesión hizo que todo empeorara. Saber que no estaba sola en experimentar estas cosas no me trajo consuelo, solo profundizó mi miedo. Si también le estaba pasando a ella, entonces no estaba solo en mi cabeza. Y no iba a parar. Durante las siguientes semanas, la actividad en la casa se intensificó. Las luces se volvieron más erráticas, parpadeando y destellando a horas aleatorias, a veces lo suficientemente brillantes como para despertar a los gemelos en sus cunas. Sus llantos resonaban por la casa, perforando la atmósfera ya tensa, y oía a mi madre correr a calmarlos. Los arañazos en las ventanas se hacían más fuertes, más insistentes, y comencé a notar rayas débiles en el vidrio por las mañanas, como si algo hubiera estado arañando durante la noche. Mi cama comenzó a temblar con más frecuencia también. Al principio era sutil, solo una leve vibración que casi podía convencerme de que era mi imaginación. Pero no permaneció sutil por mucho tiempo. Una noche, desperté y encontré todo el marco de la cama temblando violentamente, las patas metálicas raspando contra las tablas del suelo. Me aferré al colchón, demasiado aterrorizada para moverme, y cuando finalmente se detuvo, aún podía sentir los temblores fantasmas zumbando por mi cuerpo. Y luego estaba la parálisis del sueño. La primera vez que ocurrió, pensé que estaba muriendo. Desperté en medio de la noche, completamente incapaz de moverme. Mi cuerpo se sentía como si estuviera encerrado en cemento, mi pecho agitándose mientras luchaba por respirar. Podía ver todo en mi habitación, los contornos tenues del chifarobe, el débil resplandor de la luz de la luna a través de las cortinas, pero no podía girar la cabeza ni levantar los brazos. Y entonces lo sentí. La presencia. Estaba allí, cerniéndose sobre mí, su peso presionando mi pecho. No podía verlo, pero podía sentirlo, frío, sofocante y absolutamente malévolo. Mis oídos se llenaron con un zumbido bajo y continuo, como el sonido de maquinaria distante, y por un momento, pensé que podía escuchar susurros débiles entrelazándose en el ruido. Cuando finalmente me liberó, jadeé por aire, las lágrimas corriendo por mi rostro mientras yacía temblando en la cama. La experiencia me dejó profundamente conmocionada, y no pude volver a dormir el resto de la noche. Le conté a mi madre al respecto a la mañana siguiente, y fue entonces cuando me habló de sus propios episodios de parálisis del sueño. Sus descripciones coincidían casi exactamente con las mías, el peso en su pecho, el sonido zumbante, los susurros. La única diferencia era la figura encapuchada que ella veía, la que decía que le robaba su energía.
La idea de que algo estuviera alimentándose activamente de ella me ponía la piel de gallina. Comenzamos a notar cambios en ella después de eso. Se volvió pálida y cansada, sus ojos hundidos y oscuros. Lo atribuía al estrés y a la falta de sueño, pero yo sabía más. Lo que fuera que estaba en la casa la estaba desgastando, y temía que no pararía hasta que no quedara nada de ella. La idea de perderla ante esta fuerza invisible me llenaba de un temor frío y corrosivo, y no podía evitar preguntarme cuánto tiempo pasaría antes de que dirigiera su atención hacia mí o mis hermanos. La casa estaba viva, y tenía hambre. Con los años, el control de la casa sobre nosotros solo se apretó. Lo que comenzó como sombras, susurros y luces extrañas evolucionó en algo más oscuro, más calculado. Para cuando era adolescente, me había acostumbrado a las peculiaridades de la casa, o al menos eso creía. Pero cuando me mudé a una habitación diferente, todo cambió, y la verdadera naturaleza de la casa se reveló de maneras que desafiaban mi capacidad para racionalizar. La nueva habitación era más pequeña que la anterior, pero de alguna manera se sentía aún más opresiva. Tenía una sola ventana que daba al patio trasero, donde los árboles se alzaban como centinelas silenciosos, sus ramas retorcidas proyectando sombras esqueléticas contra las paredes. Mi cama estaba empujada a la esquina, directamente frente a un armario estrecho con una puerta deformada que nunca se cerraba del todo. El aire en la habitación era estancado, cargado con el olor a madera húmeda y algo ligeramente metálico, y no importaba cuántas veces limpiáramos las paredes o ventiláramos, el olor persistía. La actividad en la casa parecía enfocarse en mí casi de inmediato después de que me mudé a esa habitación. Comenzó con la puerta del armario. Por la noche, la cerraba con fuerza, colocando una silla bajo la manija para mantenerla cerrada, pero cada mañana, sin falta, estaba ligeramente entreabierta, la silla movida lo justo para sugerir una intención deliberada. A veces, oía el débil crujido de la puerta en plena madrugada, seguido de un suave sonido de roce que parecía venir de lo profundo del armario mismo. Sentía como si algo estuviera viviendo allí dentro, esperando el momento perfecto para hacerse notar. Mi sueño se volvió cada vez más inquieto, plagado de pesadillas vívidas que me dejaban empapada en sudor. En mis sueños, la casa estaba viva, sus paredes pulsando como el interior de una criatura viva, las tablas del suelo retorciéndose y moviéndose bajo mis pies. Oía voces llamándome por mi nombre, su tono burlón y cruel, y cuando me giraba a mirar, veía figuras sombrías acechando en las esquinas, sus rostros oscurecidos por la penumbra. Pero la peor parte de esos sueños era la sensación de ser observada, una mirada implacable que me seguía a donde fuera, incluso al despertar. Una noche, desperté por el sonido de algo arañando las paredes esta vez. Al principio era débil, como el suave raspado de uñas contra madera, pero rápidamente se volvió más fuerte, más frenético, como si algo atrapado dentro de las paredes estuviera intentando salir a arañazos. Me quedé inmóvil en la cama, aferrando la manta contra mi pecho, mi corazón latiendo con fuerza mientras el sonido se acercaba más y más. Y luego se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor, presionándome como un peso físico. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, la puerta del armario crujió al abrirse, lo suficiente para que la oscuridad de dentro se derramara como algo vivo. No me atreví a moverme, mis ojos fijos en la grieta de la puerta, medio esperando que algo saliera y me arrastrara al abismo. A la mañana siguiente, encontré profundas marcas en el panel de madera cerca del armario, como si una mano con garras enormes hubiera rastrillado contra él. Mi madre lo descartó como el resultado de una casa vieja asentándose, pero podía ver el miedo en sus ojos. Ella sabía, al igual que yo, que la casa estaba más allá de la salvación. Con el tiempo, la entidad en la casa comenzó a volverse más audaz. Ya no se limitaba a mi habitación, extendió su influencia por toda la casa. Mis hermanos, ahora pequeños, comenzaron a despertarse en medio de la noche, gritando incontrolablemente. Mi madre intentaba consolarlos, pero se negaban a explicar que los había asustado, sus ojos llenos de lágrimas y abiertos de par en par mirando hacia sombras que solo ellos podían ver. Incluso su esposo, que siempre había sido escéptico sobre lo sobrenatural, empezó a experimentar cosas que no podía explicar, puntos fríos que lo seguían de habitación en habitación, la sensación de ser tocado por manos invisibles, objetos moviéndose solos.
Su conducta cambió con el tiempo, volviéndose más irritable y paranoico, hasta que finalmente empacó sus cosas y se fue, negándose a volver a poner un pie en la casa. Mi madre intentó mantener a la familia unida, pero la casa la estaba desgastando. Se volvió más retraída, su salud deteriorándose rápidamente. Los círculos oscuros bajo sus ojos se profundizaron, y su espíritu una vez vivaz fue reemplazado por una mirada hueca y atormentada. A menudo la encontraba mirando a la nada, sus labios moviéndose en silencio como si estuviera hablando con alguien que yo no podía ver. Cuando le preguntaba al respecto, descartaba mis preocupaciones, pero sabía que estaba tratando de protegerme de la verdad. El punto de inflexión llegó una noche cuando desperté por el sonido de mis hermanos llorando. Sus gritos eran distintos a cualquier cosa que hubiera oído antes, agudos y guturales, llenos de puro terror. Corrí a su habitación, solo para encontrarlos acurrucados en la esquina de sus cunas, señalando hacia el techo. Cuando miré hacia arriba, lo vi, la figura que mi madre había descrito tantos años atrás. Judy. Estaba allí suspendida en el aire como una mancha oscura contra la realidad misma. Su capucha oscurecía su rostro, pero podía sentir su mirada perforándome, fría y malévola. La habitación parecía oscurecerse a su alrededor, las sombras estirándose y retorciéndose como cosas vivas. Agarré a mis hermanos y corrí, mi corazón acelerado mientras los llevaba a la habitación de mi madre. La encontré sentada al borde de la cama, mirando fijamente al suelo. Su piel estaba pálida, casi traslúcida, y apenas reaccionó cuando la sacudí, rogándole que dejara la casa conmigo. Era como si la casa hubiera drenado la vida de ella, dejando atrás solo una cáscara vacía. Esa noche, tomé la decisión de irme. Empaqué lo poco que podía llevar, envolví a mis hermanos y salí por la puerta principal sin mirar atrás. El aire afuera era frío y cortante, un contraste marcado con la pesadez sofocante de la casa. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Nunca regresamos a la casa después de eso. Mi madre se mudó con familiares, y aunque nunca se recuperó del todo de su tiempo en ese lugar, pareció mejorar ligeramente con la distancia. En cuanto a mí, intenté dejarlo todo atrás, pero los recuerdos se quedaron conmigo, arañando los bordes de mi mente como la entidad que nos había perseguido durante tanto tiempo. Años después, escuché que la casa había sido abandonada, sus ventanas tapiadas, sus paredes dejadas a desmoronarse. Nadie quería vivir allí, ni siquiera los más desesperados. A veces me pregunto si la casa aún está esperando, su oscuridad latente hasta que la próxima familia se mude, sin saber de los horrores que les esperan. Espero que nadie lo haga nunca. Algunos lugares no están destinados a ser habitados. Algunas casas deberían dejarse pudrir, llevándose sus secretos con ellas a la tierra. Pero en el fondo, sé que la casa nunca morirá del todo. Está viva de una manera que desafía toda explicación, y seguirá alimentándose, esperando y observando hasta que alguien sea lo suficientemente imprudente como para abrir sus puertas una vez más,